Bienvenidos y bienvenidas ¿A dónde? al podcast de Los Rebeldes, al podcast que hacemos desde la Desescuela, este laboratorio de aprendizaje, de exploración, donde discutimos, indagamos, metemos las patas y hablamos sobre temas que pues probablemente en otro medio no los van a encontrar, pero desde este punto de vista justamente como que fuera una metodología de investigación, es decir, indagar, entender, comprender, interpretar cada uno de los problemas. Y después de 95 episodios, casi nos acercamos al centenar Sí. de estos programas quincenales, pues me acompaña Cristi. Cristi, ¿qué ¿Cómo ha pasado estamos? desde los últimos 45 minutos Que grabamos el episodio anterior? ¿Cómo estás? ¿De qué querés hablar? O sea, porque esto es como ya, el cómo está ya no tiene sentido en estos episodios. Volverlo a mencionar. ¿De qué quisieras hablar? Quisieras que no fuéramos directo al tema. Sería más fácil, pero no sé si quieres mencionar algo introductorio antes. Bueno, estamos haciendo una trilogía del tema de los videojuegos. Hicimos un episodio de introducción. El episodio pasado, que fue el 94, lo indagamos desde esta percepción de que pasar mucho tiempo en una actividad, específicamente en los videojuegos, es malo. La interpretación de cómo se podría ver esto. Y hoy justamente vamos a hablar sobre hacer conciencia de la actividad. O sea, es decir, cómo a través de la conciencia de la selección o el tipo de videojuegos podemos aprovechar estas horas que echamos a este buen vicio que es los videojuegos. Así que de eso vamos a hablar. Demos inicio entonces al tema. ¿Cómo querés empezarlo? ¿Cómo? Cuando tomamos una palabra en específico del tema, siempre iniciamos entendiendo qué significa esta palabra para luego darle. ¿Qué palabra? Dale Consciente. solo. Consciente, sí, consciente. Que necesitaba activar para poder decir qué era la palabra. ¿Qué es ser consciente? Que ser consciente o ampliar la conciencia en este caso tiene que ver con la habilidad de darse cuenta de cada uno, en este caso de uno mismo, y de lo que pasa en un momento determinado y de la interacción con el exterior en este caso. Desde tener presente lo que se piensa hasta cómo afecta la vida personal diaria y al mismo tiempo cómo afecta a los demás. Pero es una conciencia mucho más interiorizada. Nosotros estamos hablando de la conciencia en estar alerta al momento. Se trata de estar alerta o consciente. Hasta ahí terminaba la definición. Justo, estar alerta en la actividad que se está desarrollando. Sí. No en la parte filosófica de que estamos ahí en el entorno y que... Estábamos explicando todo lo que implica la conciencia. Alerta en la actividad. Sí. Es decir que cuando vos, por ejemplo, estás jugando cualquier cosa y estás consciente de la actividad, consciente de lo que pasa, de lo que necesitas hacer, o pues estar haciendo tus procesos cognitivos, estar ahí atentos a la resolución o a lo que estás viendo. A diferencia, por ejemplo, como pasa en TikTok. TikTok, por ejemplo, es totalmente todo lo contrario a una conciencia. Porque vos no estás consciente de lo que estás haciendo. Vos estás haciendo automáticamente el movimiento de gestualización, de pasar la hoja y ya. Entonces estamos hablando de esa conciencia. Sí. Ajá. Así iniciamos el programa. Tratando de entender qué parte de la conciencia estamos agarrando. Entonces, si la aplicamos a los videojuegos... Si la aplicamos a los videojuegos, en este caso, además de comprender qué habilidades estás desarrollando o qué actividades estás haciendo para lograr completar los retos, tiene mucho que ver cómo estos, en mi caso, cómo los reutilizas o cómo se vuelve consciente para volver a usar estas habilidades en otras situaciones. Claro, la conciencia, es que lo que pasa es que la conciencia te puede llevar a un proceso de aprendizaje. Y creo que esa es la clave del asunto, porque si vos, por ejemplo, resolvés un problema sin haber tenido como claridad de la resolución y de repente... que el resultado fue en tu favor. Claro, por fortuna o por lo que sea. O me pasa mucho, por ejemplo, cuando vos resolvés algo siguiendo una guía, tu conciencia no está en la resolución, simplemente vos querías pasar página. Pero pero eventualmente necesitas aplicar ese conocimiento que en teoría tuviste que haber adquirido
pues no te pasó. Entonces, por eso regresas al video. ¿Cómo lo logré? Pero justo, estar atento a la acción, en este caso lleva una consecuencia que probablemente la experiencia no cumpla ciertos requerimientos o ciertas expectativas alrededor. Y que se vuelva plana. Sí. Y que se vuelve plano eso. Sí, pero puede pasar en cualquier situación. Ajá. Viéndolo así. Tenés, cabal, aprendizaje que no lo recordás, volvés a un tutorial, volvés a tus notas, volvés a saber qué hice para poder entender cómo darle solución a este problema en este caso. Claro, y eventualmente vas 25,000 veces al mismo video hasta porque nunca lo haces consciente, simplemente buscas la respuesta. Es que ese proceso de conciencia dentro de la actividad es muy importante. Y es que, sabes, aquí tenés el contraste, por ejemplo, que la gente habla y dice, es que yo me quiero desconectar de mi realidad. Pero es que en esa desconexión, ¿hasta qué nivel de desconexión querés? O sea, es decir, vos te podés desconectar o desvincular de una actividad laboral o educativa viendo una película o jugando un videojuego. Pero ya desconectarte a nivel de tu cabecita con tu entorno y perder esta conciencia, creo que va en decremiento, yo creo que es la palabra, de tu relación con tu entorno, con tu relación con el medio que estás utilizando. Es tipo como que vayas a ver una película de Marvel y solo la vayas a ver por el hype. Pero salgas y ni te acordás del 85% de las películas. Exacto. Y fíjate que, y esto no es crítica, pero por ejemplo pudo pasar con la película de Mario. Que si no estabas atento a las 400,000 cosas que te tiraba, probablemente te perdiste la mitad de los easter eggs. Porque estás así como buscando ya la siguiente película. Entonces esa falta de conciencia o de desconexión no te permite interiorizar muchos procesos. Entonces al final la experiencia significativa o transformadora que podría ser la actividad que estás desarrollando, pues nunca llegó a vos. Y eso pasa mucho con otras actividades que vos, por ejemplo, te vas de viaje. Que el viaje va a ser transformador. Y pues estás ocupado. Pero estás pensando... informando a otros del viaje. Justo, estás pensando en otras situaciones y no asimilando lo que está pasando. Sí. No digo que no comuniques, puedes comunicarlo si todos somos influencers. Pues sí, con estos medios digitales todos somos influencers, vale. Pero, ¿qué tanto interiorizaste vos en la cambio de rutina, en la actividad, en lo que estás haciendo, en la asimilación del entorno? Entonces, o sea, a ese nivel de desvinculación, entonces perdés la actividad o el valor de la actividad. Y que pudiera estar ahí siempre la misma palabra de vinculación, pero directa de la realidad que estás viviendo. Estás viviendo a través del medio. Y lo tomas en cuenta así. ¿Cómo así? Cuando mencionaste, bueno, si yo me desvinculo del medio en el que estoy, pero si estoy vinculado al medio digital, en este caso el ejemplo del viaje, realmente no estás dentro de la actividad principal. Que es la del videojuego. O es la del medio. Sí, o el medio, en este caso, dándole de vuelta al mismo tema. Pero entonces, pero ahí hay un punto. Entonces, tu desvinculación es de ambos lados, tanto del medio como del entorno analógico en el cual vos estás desarrollando tu actividad. Sí. Y la desvinculación del entorno digital a través del medio. Porque no estás atento a ninguna ni la otra. Y que esa falta de conciencia, ya metiéndolo con el episodio pasado que hablamos que habían ciertas habilidades, entonces ya no tenés esta adaptabilidad. Es que no desarrollas la habilidad porque no la estás aplicando. Exactamente, entonces ya no tenés adaptabilidad, no tenés esta forma de comunicarte con el medio, porque no estás dentro de él, estás desvinculado, cabal, tanto en medio real, medio virtual. Tenés estos como, ¿qué sería aquí? Además de la comunicación, hablamos de la adaptabilidad, este medio de poder tener motivación, esa solución de problemas, porque esta es la parte interesante para mí de los juegos, si lo pones en conciencia de que te hace tomar decisiones de una manera rápida y vos muchas veces te tardabas mucho tiempo en decidir y en ese momento, bueno, ¿me arrojo o no me arrojo? ¿Qué va a pasar? Y ahí vas a, murió, tengo tantas vidas para recuperarme. Sí. Y si no estás consciente, en este caso,
posiblemente no tomes las mejores decisiones y no vas a tener estas vidas extras para Es que tomarlas. también, vaya, y fíjate que yo pensaba, al escucharte, por ejemplo, esta desvinculación también no te permite como extrapolar lo aprendido. Por ejemplo, si vos estás, y lo tenía mucho en la cabeza, por ejemplo, si vos pasas jugando Fortnite inconscientemente, o sea, es decir, sin una conciencia del apuntado, de la conciencia de la actividad como tal, ¿va? Porque evidentemente hay actividades que son inconscientes o intrínsecas al momento de desarrollar el proceso. Pero vaya, estás haciendo esta actividad, pero esta decisión de toma de decisión, de apuntar, tirar y tener esta toma de decisiones rápida y de acción, si vos no lo extrapolás a, por ejemplo, cualquier actividad educativa o actividad dentro del día a día, que vos digas, bueno, tengo este objetivo y voy a apuntar a él, pues tampoco tiene mucho sentido. En términos de aprendizaje hablo. Es decir, disociado uno del otro. Es una habilidad que, si bien es cierto, en la actualidad te puede llevar a ser un profesional de Fortnite o de un shooter como tal, pero no es extrapolable, porque tu falta de conciencia no te permite interiorizarla y tener la conciencia de los pasos a paso que vos te hizo llevar a entender esa actividad y que lo puedas utilizar. O sea, en actividades que no tienen que tener relación con esto. Ajá, y al final, no olvidemos que un proceso de aprendizaje clave en un proceso de aprendizaje es esta parte de extrapolación. Porque vos, por ejemplo, pasa con las matemáticas. La gente cree que va a ocupar el teorema de la trigonometría. Está hablando del teorema del el trinomio. Trinomio, es la palabra. Trinomio cuadrado perfecto en su vida diaria. ¿Va? O la regla de 3. No, trinomio cuadrado perfecto. Casos de factoreo. La queja de la gente. Es que en mi vida ha pasado 400 años sin ocupar el trinomio cuadrado perfecto. Claro, porque vos, la resolución de problemas y adaptabilidad de cada una de las reglas, lo aplicaste en otra solución o en otra situación que te llevó a aplicarlo inconscientemente porque ya habías resuelto esos procesos. Si tuviste la conciencia de saber cómo lo resolviste, ¿va? Sí. Entonces esa extrapolación es muy importante en el proceso creativo. Si no hay esa vinculación, no podés extrapolar este aprendizaje. Es decir, por mucho que pases jugando Tetris 400 años, si vos no extrapolás este manejo volumétrico en tu cabecita espacial de toma de decisiones y lo llevas a otra actividad, ahí no existe un proceso de aprendizaje. Simplemente es una habilidad que tenés y que resolvés y utilizás en esa actividad muy específica. Solo quiero agregarle una parte Ajá. a esta conciencia, porque podemos decir, una vez aprendí a jugar y yo ya años después siento cómo me regresan las habilidades. Sí, en ese pero caso. pasa. Eso, yo doy fe y legalidad de que sí pasa. Sí pasa. Tiene que haber periodicidad, en este caso, creo que dije bien la palabra, Sí, para poder replicar y volver a usarlo en otras situaciones. Fíjate que yo tengo la percepción de que una rutina estructurada en términos de conciencia, es decir, entender el paso a paso de la rutina, te permite extrapolarla y utilizarla en otro. Lo voy a poner en otra palabra, porque antes la rutina se ve muy extraño. Cuando vos entendés una metodología, paso a paso, no secuencial, entendiendo que la metodología no es secuencial, sino que tiene diferentes etapas que se pueden ir extrapolando. Entendiendo este proceso metodológico, podés utilizarlo y extrapolarlo a diferentes actividades. Por ejemplo, si vos sabes que cierto proceso creativo, hablemos de creatividad conceptual, hablemos de esta generación de ideas, de mi especialidad, generación de ideas. Entonces vos sabes cómo construir esta generación de ideas. Lo puedes aplicar en arquitectura, lo puedes aplicar en método científico, lo puedes aplicar en tu día a día, porque la estructura que se te ha convertido en una estructura cotidiana, rutinaria,
a través de la conciencia de entender las situaciones, vos podés ir agregando y quitando y extrapolando en diferentes entornos. Entonces, Sí. la actividad se contextualiza en base a lo que sucede a tu alrededor y en base a lo que quieres resolver. ¿A qué voy con esto? Es decir, que si vos a través de la periodicidad de la utilización del videojuego como una herramienta, tenés que entender la conciencia, decir, bueno, tener la conciencia de que lo que estás haciendo. Ujú. Decir, bueno, Sí. si de repente en este, por ejemplo, pasa, muchos videojuegos tienen una manera particular de hacer estos rompecabezas, los benditos puzzles. Pero vos sabés que en general la mayoría utiliza casi que los mismos mecanismos. Entonces, si la primera vez supiste y entendés más o menos cómo funciona, los otros no significa que van a ser más o menos difíciles. Simplemente que tenés un punto de partida hacia dónde dirigir. Y es lo que te pasa a vos, por ejemplo, cuando jugás juegos un poco más complejos. Que como no tenés como muy claro cómo funciona, ¿Cómo funciona? Sí. Ese es su lenguaje, pues evidentemente tu curva de aprendizaje es mucho más compleja. Porque no tenés como la base a partir de un ejercicio consciente, porque no has jugado tanto como probablemente pude haber jugado yo. Exacto. Y hay otro punto que quiero agregar, que me parece muy interesante de la conciencia. Ajá. A medida vos te metes a los videojuegos Sí. y te introduces a ellos, sabes que hay un margen de error dentro del mismo. O sea, aquí puedo morir, aquí puede pasarme Es que, esto. sí. Y sobre eso, al estar consciente, vos sabés cómo querés actuar o sabés a qué consecuencia te medís. Y eso te puede ayudar si lo extrapolás en este Sí, caso. no, y fíjate que estaba pensando Ajá. en esa falta de conciencia. Sí, porque ya en la vida real, pues sabes que pueden haber momentos que hay de margen de error que deberías de estar preparado Y para es que, ello. y justo que ese margen de error, yo quería agregar una experiencia de videojuegos. Hace mucho tiempo, digamos, en la actualidad los videojuegos tienen autoguardado, el autosave. Antes no lo tenían. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, juegos Doloroso. como Resident Evil, Antes. los primeros, el 2 a mí, el 3, pero me gustaba más el 2. Ujú. El Resident 2, por ejemplo, vos te tocaba, para los que no conocen, te tocaba ir a un cuartito a hacer la acción de grabar. Buscabas Ok. una maquinita y grababas. Ajá. No estar consciente en ese momento o aprender de los errores, de repente vos decías, y vean lo importante que puede ser la conciencia, porque de repente vos decís, porque digamos que esas áreas de grabado están como en ciertas áreas, decir, pasás cierto momento, grabás, Ujú. porque más o menos por ahí te va llevando el videojuego. Pero imagínate tu falta de conciencia y atrevimiento, Sí. porque vos decías, Esa es otra. bueno, si no me ha pasado nada, no me han quitado vida, todavía tengo buenos recursos y demás, quizás puedo aventurarme, Una toma de decisión. justo y atrevida por falta de conocimiento, puedo aventurarme a la siguiente etapa, sin grabar. Ujú. ¿Por qué? Porque no quiero... No quiero pasar. No, porque de repente hay videojuegos que te dan ciertos logros por ciertos números grabados. Y vos en esta búsqueda de la zanahoria de estos triunfos digitales lo querías buscar, va. Claro, pero vos no te acordabas que probablemente la última vez que grabaste fue hace 2-3 horas y que has hecho un montón de cosas y que probablemente no haya sido tan fácil como te hayas acordado. Y entonces a la siguiente pues te mataban. ¿Qué hacía? La toma de decisiones de esta falta de conciencia de lo que estás haciendo, pues te hizo Lo que te podía llevar a largo plazo, una Te decisión hizo- de este momento. te sí. hizo revivir otras 3 horas a la fuerza. Porque te tocaba volver a donde te quedaste por Sí. no haber hecho una actividad tan sencilla como grabar, por la mismo atrevimiento a equivocarte. Entonces vas aprendiendo. O sea, mi punto es, que a todos nos ha pasado, es Sí. que vas aprendiendo a también medir muchas de tus decisiones. Es decir, Sí, y toda prepararte, toda para decisión anticiparte. tiene su consecuencia. Sí. Es decir, Y los yo- videojuegos te no llegué- ayudan a identificar, hey, esto Pero- puede pasar. No, pero no, o sea, no definamos como es que el videojuego es lo fantástico. No. Sí, pero Pero hay un la conciencia, factor ahí- la clave exactamente. del asunto es estar consciente de que la decisión que tomes, A o B o Z, o el tipo de arma que lleves,
o el tipo de estilo de juego que quieras establecer. O algo sencillo como Mario. Si salto mal, me caigo. O justo, o de repente saber que tenés que ir aprendiendo o practicar ese salto en otro lado para llegar. Porque, sí. por ejemplo, en Mario 1 hay saltos muy precisos Sí. que necesitas como esta práctica o de haber practicado ese salto específico. Exactamente. Entonces, la toma de decisiones se da desde esta conciencia de la actividad que estás haciendo. Porque si no medís todos estos factores como que fue en la vida real, pues probablemente en la vida real el impacto sea mucho mayor. Y posiblemente te sorprendan más de lo que pudo haber sido, vaya. Justo. Esta decisión mala, decís, fue tan grande para vos el impacto, pero no lo mediste a nivel consciente cuando ibas a tomar la decisión. Sí, también aquí, que hagamos un gran paréntesis, es que probablemente estemos sobreleyendo los videojuegos. También. Porque probablemente, no creo que un programador haya dicho, no, es que con esta toma de decisiones... Esto va a ser gigante. No, él va a aprender a que la decisión es sumamente importante. Y probablemente no, Sí. simplemente porque él ya puso el área de guardado. Sí. Ya puso ciertas ayudas que vos tomaste la decisión de no hacerlo. Sí. Entonces, yo creo que más bien esta discusión está en torno a que los videojuegos pueden ser una herramienta muy poderosa de toma de aprendizaje en general. Sí. Pero que nosotros debemos de ponernos en ese mood. Pero Exactamente. no es en un mood como, y eso lo he escuchado mucho, por ejemplo, que no, es que aprender es aburrido. Porque no es que, miren, Sí. aprender es un proceso que se hace en todas las actividades. Exactamente. Y no todo el tiempo es divertido. Hay momentos de dolor y hay momentos de atención. Indiferentemente de las Exactamente. emociones, De los estados. nosotros aprendemos en el día a día. Cuando usted no sabía utilizar un videojuego, aprendió a utilizarlo. Sí. Naturalmente, viendo videos. Si usted no sabe algo, aprende. Entonces, esta preconcepción del aprendizaje tiene que ser de buena manera, pues también creo que nos va limitando a que solo aprendamos de los libros, por ejemplo. Sí. Cuando los Y que ahí libros viene la también contradicción, son- que hay gente que dice no solo puedes aprender de los libros porque solo teoría y no vas a aprender entonces en la práctica. Sí, Todo no, tiene- tampoco. Va. Todo tiene su lugar y todo tiene su manera de. Es decir, Sí, en los libros podemos aprender muchas cosas, así como podemos aprender mucho de los videojuegos. exactamente. Sí, pero esa conciencia del hacerlo. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro punto podemos ir abordando de este tema? Fíjate que hay ese ya va por debajo, creo yo, vos me vas a decir si sí o no, pero esta conciencia, porque como en los videojuegos, hablando siempre del mismo tema que hemos agarrado, tenés experiencias que no vas a tener en la vida real muchas veces. Ujú. Ejemplo, no soy atleta de alto rendimiento, pero puedo explorar a través de los videojuegos cómo Sí. es ciertos deportes, qué habilidades hay dentro de Fíjate ellos. que a mí me pasa mucho, por ejemplo, la gente me pregunta si últimamente me ha gustado el béisbol y el fútbol americano. Ajá. Y yo siempre les digo que a mí me gustó mucho el béisbol. Bueno, fútbol americano. Sí. Yo conocí el fútbol americano a partir de un videojuego que ni sé cómo fue que nos llegó a la casa, pero era un videojuego de fútbol americano para un Game Boy, para la Game Boy clásica. Es decir, nosotros tenemos una Game Boy y llegó un juego, no me acuerdo si fue Ujú. prestado y demás, y empecé a entender las jugadas, empecé a entender la conformación, Ujú. el first down, el second down, el El tercer hacer, down. cabal, planificar el jugadas, touchdown, organizar al equipo. Justo, o sea, como prepararlas. esas reglas básicas del fútbol americano, lo entendí a través de un videojuego y me gustó un montón. Entonces después, haberlo pasado a la vida real, yo no jugué, pero sí me gusta Sí. el deporte. Entonces vos decís, lo entiendo esto, aquí Sí. y allá. Entonces hay una conexión justamente, como decís, con Exactamente. escenarios que probablemente de otra manera... No hubiera pasado. Y así me pasó con el béisbol. Y porque el béisbol había un juego, un emulador de arcades, que son las maquinitas. Ujú. Obviamente no tenía maquinitas, sino que lo jugaba en la PC, de béisbol, que eran como robots. Y que, o sea, daba una sensación tan rica de batear que vos decías como, puya, chivo. Y eran juegos de 35 a 40, ponerle carrera. O sea, el juego está hecho para hacer carreras. Mm. Entonces, a partir de eso vos decís, bueno, el deporte es divertido. Sí.
ya evidentemente lo fui familiarizando, entendiendo y fue mi acercamiento. Así me pasó con el Liverpool también. Mucha gente me dice, mira, ¿cómo sos? ¿Por qué te hiciste fan de un grupo? Porque de sí. un grupo que en los 90 ni siquiera era famoso en El Salvador. Un equipo, nada. No me preguntes ni cómo. Conocido Probablemente habrá sido, escuché a un jugador, probablemente habré escuchado a Owen. Y Owen me llevó a seleccionar el equipo donde estaba en el FIFA 98, por ejemplo. FIFA 98 elegí al Liverpool. Y a partir de ahí empecé a jugar, empecé a entender su filosofía de juego, su historia. Y pues me terminé haciendo fanático del Liverpool a partir de un videojuego. Entonces, creo que puede ser el punto de partida, y lo hemos dicho varias veces, puede ser el punto de partida para conocer nuevas experiencias. Sí. Y la conciencia te ayuda a moverlo ya a otros aspectos. Claro, y de repente voy a decir, bueno, lo jugué, no me gustó, prosigámoslo al siguiente. Es decir, no es que la actividad te obligue a nada, simplemente has vivido la experiencia, te guste o no te guste, y ya eso es un proceso, pues, porque has probado algo distinto. Sí. Sí, pero sí, pasa muy seguido. Que te enterás o de repente te gusta más el videojuego que el deporte como tal, ¿va? Porque tenés la interacción y demás. O sea, como Mario Kart, por ejemplo. Probablemente la Fórmula 1 no es tan entretenida. O al menos a mí no me parece tan entretenida. Pero de repente una carrerita de Mario Kart sí. Y de repente puede ser un buen inicio para que a alguien le guste la Fórmula 1. Sí. O los deportes como de carros como tal, pues. Sí. La conciencia de la actividad y hasta dónde te puede llevar. Exactamente. Tampoco esto implica, por ejemplo, que jugué juegos violentos y terminé haciendo. O sea, es que... Porque ya me imagino a alguien, no, que entonces los juegos violentos te hacen violento. No, son muchos más parámetros. O sea, ustedes no juegan juegos dundos. No ven películas violentas. No ves películas violentas. No es, o jugás juegos dundos y terminás siendo más bruto, ¿va? No va. O sea, para que me entiendan lo absurdo de ese tiene más puntos que solo de ese mencionar Porque se utiliza mucho en los medios populares y es como, no, mejor prepárense, edúquense, entiendan sean conscientes de lo que significa el videojuego. Sí. Que no solo es Fortnite o los juegos populares, sino que hay una serie de videojuegos que probablemente tienen muchísima mayor estructura de lo que la gente cree. Entonces, conciencia. Sí. Vamos cerrando el tema. Para mí, y como lo hemos visto, yo creo que los videojuegos son una herramienta muy poderosa. Te pueden ayudar a construir habilidades, te pueden ayudar a construir habilidades sociales, a construir ciertos elementos, ¿sabes? Videoespaciales, pero ciertos elementos muy personales. Pueden ser un medio para poder interactuar con las otras personas. Expresar emociones. Puede ser un momento para expresarte. Sí, exacto. O simplemente para pasarla bien, ¿sabes? Creo que controlado es una actividad que no le veo... yo no le veo nada de malo, más allá de que a veces es muy caro, pero ese es otro tema. Pero que de repente puedes empezar con emulación, con juegos que de repente solo los tienes que descargar, que no es legal, pero bueno, es lo que tenemos, pues. Pero puede ser una manera de explorar ciertas habilidades, ciertos temas. Y por ejemplo, si ustedes están en el área creativa, es una manera de expresión, un medio visual, digital, de 3D que de repente te puede ayudar a estimular otros elementos del proceso creativo. Exactamente. Como una actividad, ¿sabes? Como cuando en deporte haces este descanso activo. Entonces esto puede ser como un proceso de creativo, de aprendizaje, no activo como tal, porque no estás ahí, sino que como en segundo plano, que te pueda dar ciertos elementos para alimentar tu proceso creativo. Entonces, también creo que si no te gusta, yo le daría una oportunidad, porque probablemente lo que ha pasado es que no has sabido escoger el juego adecuado. Y eso creo también que es clave, y con eso quiero terminar. La selección del juego es muy importante.
juegos como Mario que te permiten y te ayudan de alguna otra manera a entrar en este medio, probablemente sean las mejores cartas de presentación del videojuego. Y ya después irte complicando, pues en base vayas entrando en esta rama, pues. Y yo creo que voy a cerrar con este nivel de conciencia. Te permite ver que a través de una actividad que te pudo haber entretenido dentro de esta área comercial de los videojuegos, sabiendo escogerlo y que podás luego darte cuenta que a través de ello vos también puedes ser consciente en la vida real de otras actividades que vos estás realizando. Te ayuda a ver que hay habilidades que puedes desarrollar a través de los videojuegos que no pudiste haber realizado con actividades como lectura, en este caso, no menospreciando uno o la otra, o actividades, digamos, de índole presencial. De repente, si no te gusta leer como textos muy grandes, de repente puede ser que una novela visual, ponerle, sea tu punto de partida de lectura, y a partir de ahí conectes con textos más complejos. O sea, para mí, la clave del asunto es que eso puede ser una herramienta de conexión a algo mucho más complejo, entendiendo que dentro de los videojuegos hay también escenarios complejos, pero que puede ser un medio, ¿sabes? Como cuando te regalan el primer mes gratis, ¿va? Que se ve bonito y todo chivo, y que a partir de ese enganche pues puedes llevar a otras cosas. Y quien quita, de repente te gusta un tema en particular, ciencia ficción, y termines leyendo, viendo videos alrededor del tema. Es decir, y todo a partir del videojuego, así como me pasó a mí, que de repente empecé jugando fútbol americano y pues terminé siendo fanático del deporte, pues, y entendiendo estadísticas. Cosas me pasa más en el béisbol, porque estadísticas, que ver los equipos y el bacheo, pero puede ser un buen punto de partida. Exactamente. Pero con conciencia. Con conciencia de que, o sea, si van a comprar un videojuego, que lo va a comprar a su niño, investigue cuáles son los comentarios, cuál es la estructura, vea videos, vea gameplays, vea a lo que se está enfrentando. Exactamente. Porque creo que también debemos tener conciencia a la elección de lo que vamos a consumir. Para bien. Y más ahorita que tenemos tantos medios para poder entenderlo antes de tomar la decisión. No, y hay medios especializados que son como muy buenos para entender. Eurogamer, Chiclana, A-Night, que son periodismo de videojuegos como tal, que te puede permitir tener un acercamiento a la obra desde perspectivas que probablemente no hayas visto y que te pueda ayudar a entender en lo que se está metiendo. O ese primer paso de darte la consola a su hijo o a su hija, que debe ser un paso importante, pues, porque al final la selección de lo que consume así va a definir su experiencia, tanto significativa o simplemente de entretenimiento, ¿va? No espere que su hijo sea creativo si no le da los elementos necesarios para hacerlo, pues. Tampoco espere que sea la persona más social si no está en su personalidad y no tiene las herramientas, pues. Eso. Terminamos. Ahí llegamos. Bueno, se viene un episodio de Cristina versus Super Mario Bros. 1. Yo como coach, como mi primer acercamiento como coach profesional de Super Mario, 30 años de experiencia o más. Así que, pues nos vemos en el siguiente episodio. Este ha sido el episodio 95, ¿verdad? 95 de Los Rebeldes. Recuerden, esto es un laboratorio de aprendizaje. ¿Qué implica eso? Que nosotros aquí venimos desde un proceso de investigación y planteamos ciertos puntos. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Y usted puede, si usted está de acuerdo, comente. Podemos discutir en términos académicos, profesionales, de intercambio de ideas. Si usted viene a insultar, pues no va, porque aquí sí partimos de que la discusión es un medio de respeto mutuo. A partir de ello, pues ahí podemos ir construyendo estas ideas de temas que yo sigo insistiendo que pues deberíamos de hablar más y que pues en nuestro entorno educativo pues todavía están pensando que no es tan importante. Así que usted juegue, porque los videojuegos de verdad que son una herramienta muy poderosa
Se lo digo yo por experiencia. Y pues, si tiene la oportunidad, échese una playadita ahí de la Switch o de la Xbox o de la Play, lo que sea. Pero escoja bien. Así que hemos ido. Oscar y Cristi. Cristi y Oscar. En un episodio más de Los Rebeldes. Gente, se me cuidan. Nos vemos. Chao.